principales sistemas fisiológicos. No he empezado tema nuevo con ustedes, ¿cierto? Vimos, profesora. ¿Ya vimos esto? Sí, profesora. Va. Entonces hablábamos ya de contactos, ya vimos hasta acá, ¿no? De temperatura, pH, lo de líquidos corporales. Sí, profesora. Sí, ahí estábamos. Diapositiva. El pH, va. Gracias. En el caso de pH, mencionábamos, ya habíamos visto lo que era los 3 procesos que regulan la función, ¿no? Homeostasis, ley de balance de masas y retroalimentación. ¿Qué pasa después de eso? Mencionábamos que automáticamente, pues, la célula requiere de ciertos nutrientes y de ciertas características para mantener la funcionalidad del cuerpo humano. Ya habíamos visto nutrientes como era oxígeno, agua, como lo era la temperatura, como lo era el pH, ¿no? Que ayudaban a mantener las funciones en la célula. ¿Qué pasa cuando hablamos del pH? Pues mencionamos que pH significa potencial de hidrógeno. Mucho ojo con sus preguntas de examen. ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. ¿Qué es el pH? Es la sustancia que permite medir acidez y basicidad en las sustancias del cuerpo humano. En este caso, ¿qué sustancias? Pues principalmente la sangre. ¿Qué pasa si este pH está disminuido o está aumentado? Pues automáticamente mencionamos que una de las características, si este se llega a descontrolar, es la desnaturalización de proteínas. Cuando hablamos de desnaturalizar, quiere decir que daña, que rompe, que fractura proteínas, y si estas proteínas se dañan o desaparecen o se desgastan, automáticamente yo no tengo energía para otros procesos celulares. Además de ello, pues se dice que altera el equilibrio homeostático. ¿Por qué lo alterará? Mencionamos que la homeostasis va a ser el equilibrio de la función adecuada de 3 sistemas, inmunológico, endocrino y nervioso. Si el equilibrio homeostático se rompe, se altera, ¿qué va a pasar? Mi paciente puede tener enfermedad, ¿no? Ejemplo, cuando nosotros hablamos de un paciente con ácido úrico, ¿qué pasa? Tiene un exceso de proteínas, ¿no? Se vuelve más ácida la sangre, más ácidos los líquidos que tenemos en el cuerpo. Para ejemplo inmediato, la principal alteración que tiene el paciente cuando hay ácido úrico es el dolor constante en articulaciones. ¿Por qué? Porque el exceso de acidez en el líquido tiene un exceso de cristales y esos cristales se solidifican y se van almacenando en los pequeños espacios interarticulares, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay desnaturalización de proteínas? Automáticamente nos podemos ir, por ejemplo, a un efecto alcalino. ¿Qué le pasa al paciente? Normalmente le puede dar una anemia, ¿vale? El paciente puede andar con una coloración anormal, se dice que se puede poner ictérico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las proteínas ya no están llegando a los diferentes tejidos, ya no hay una absorción de esos nutrientes y por lo tanto el paciente puede caer en ese tipo de padecimientos, ¿vale? ¿Habían levantado la mano? ¿Alguien? Yo, era para resolver una duda, pero ya lo mencioné. ¿Ya? Va. Sí, gracias. Ahora, ojo, ¿qué otro ejemplo tenemos de la alteración del pH? En algún momento habíamos mencionado esta parte de que cuando 2 células o cuando varias células se dañan, van a tener algo que se conoce como proceso de apoptosis, ¿no? Apoptosis celular es muerte celular. ¿Qué pasa cuando las células mueren? Para esto vamos con el siguiente caso. Pasa mucho que nosotros recibimos a pacientes con traumatismo cráneoencefálico y te dicen, los pacientes antes de haberse golpeado la cabeza, antes de tener ese traumatismo, eran agradables, risueños, atentos, nada groseros, súper buenas personas. Pero después del golpe, el paciente ha comenzado a ser grosero, siempre habla con groserías, es agresivo, grita por cualquier cosa, golpea por cualquier cosa, no sabemos qué le está pasando al paciente. Además, todo el tiempo le duele la cabeza. Cuando hablamos de este pH, quiere decir que aumenta la acidez o disminuye la acidez y por lo tanto se va a un proceso alcalino, el líquido, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. Cuando nosotros hablamos del cerebro, se dice que nosotros tenemos líquido intracerebral, o lo que conocemos como líquido sinovial a lo largo del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Este líquido, cuando alguien se golpea la cabeza, pues se dice que genera muerte neuronal. Una hemorragia, esa hemorragia genera muerte neuronal. Esa muerte de neuronas genera una liberación de sustancias. Cuando las neuronas mueren, liberan calcio, óxido nítrico, hidrogeniones, serotonina, dopamina, sustancia P, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace?
Esas sustancias hacen que el pH del líquido que se encuentra albergado a lo largo de la cavidad craneana cambie su pH. Y este pH se puede volver muy ácido o muy alcalino. Normalmente cuando hay muerte neuronal se vuelve ácido, porque es un proceso inflamatorio. Como es un proceso inflamatorio, va a generar excitotoxicidad en las neuronas que no sufrieron daño alguno. ¿Y qué pasa con esos pacientes cuando tienen excitotoxicidad? Pues se modifica la parte cognitiva, ¿vale? La parte de orientación, la parte de memoria, y por eso el paciente va a pasar de un estadio normal a un afecto plano, que es lo que se conoce como la agresividad, las groserías, los golpes, ¿vale? Y no es porque el paciente sea así o porque haya cambiado, sino porque su pH en cerebro está cambiando. Por eso se menciona, todo fisioterapeuta que quiera tratar a un paciente con traumatismo craneoencefálico tiene que esperar al menos las 3 semanas de proceso inflamatorio para evitar que trate al paciente dentro de una alteración. ¿Por qué? Si tú tratas al paciente dentro de las 3 primeras semanas, que es el proceso inflamatorio, voy a tener esta acidez en cerebro. Y automáticamente, pues con lo que tienes que lidiar es con que el paciente no se acuerda, es grosero, es agresivo, no hace las cosas, ¿vale? Y no es porque no quiera, sino que no está en un periodo adecuado para poder realizar la terapia física. Una vez que el pH reduce su proceso de acidez, ahora sí, las neuronas comienzan a funcionar de forma adecuada, se genera una plasticidad adecuada y ya puedo realizar cualquier actividad con ese paciente. Por eso se dice, es importante recordarte que la variación del pH indica alteraciones metabólicas importantes, las cuales pueden ser factores de proliferación de hongos, de virus, de bacterias o básicamente de un proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, si mi paciente tiene este cambio de pH, no es candidato a ser tratado. También te llegan, por ejemplo, pacientes con encefalopatías, ¿vale? Patos, enfermedad, encéfalo, enfermedades del cerebro. ¿Qué pasa? Si el paciente, por ejemplo, tiene virus del herpes, si tiene sífilis, si tiene VIH, por ejemplo, también, si tiene virus de la rabia, si tiene bacidosporas, que son hongos que se obtienen, por ejemplo, de las heces de paloma. Normalmente son pacientes que llegan con dolor muscular, con movimientos anormales, con dolor de cabeza y llegan a la práctica fisioterapéutica. Pero les hacen un estudio de líquido cefalorraquídeo y su pH es completamente ácido. ¿Qué quiere decir? Que el virus está activo en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, ese paciente tiene primero que someterse a un tratamiento farmacológico y después llegar con nosotros a la terapia. De lo contrario, no podemos hacer nada con él. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles serían las 3 maneras de regular o modificar ese nivel de pH? Son 3 sistemas los que nos ayudan a regularlo. Por respiración, básicamente cuando yo tengo este proceso de hematosis, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, pues yo puedo regular las concentraciones de hidrogeniones en sangre y por lo tanto puedo ayudar a que si mi estadio está muy ácido o muy básico, pues pueda neutralizarse. En el caso de los riñones, pues básicamente regulan el pH a través de la orina, ¿vale? Y automáticamente ayudan a llegar a lo que sería el equilibrio del pH. ¿Por qué? Porque en orina pues tienen mayor capacidad de secretar calcio, de secretar hidrogeniones, desechos metabólicos por la misma muerte neuronal o por la misma muerte celular. Y finalmente a través de la alimentación. Mi paciente tiene que ser sometido a una dieta para que pueda yo evitar como tal un proceso de acidez o basicidad. Por eso se menciona, es importante que cada que tú quieres bajar de peso, hagas una dieta controlada. No es decir, voy a comer menos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si dejas de consumir carbohidratos? Pues automáticamente te puedes ir a la basicidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita carbohidratos para su funcionamiento, porque son energía. Entonces no te puedes quitar de golpe todas las azúcares o tampoco puedes hacer un ayuno y consumir muchísimas proteínas, por ejemplo, que está muy de moda, que están haciendo la dieta cetogénica. Haces el ayuno, pero por la tarde consumes mucha proteína, o sea, mucha carne, y por la noche ya consumes un poco de vegetales. Lo mismo, lo que está haciendo es cambiando el pH. ¿Y qué pasa con esos pacientes? Automáticamente hay un momento, como a la semana o al mes, que pueden caer hasta en coma
porque no tienen regulado el pH, debido al que el consumo alimenticio que están teniendo es inadecuado, ¿vale? ¿Qué pasa si me voy a una basicidad? Recordemos que puedes generar daño a nivel de proteínas, y si tú te vas a una acidez, lo más común que pasa, además del daño a proteínas, es también la muerte celular, ¿vale? ¿Por qué? Porque la acidez llega a dañar básicamente lo que sería la membrana que recubre la célula, y pues esta va a permitir que entren o salgan sustancias que puedan llegar a generar la apoptosis celular. ¿Qué más tenemos? Pues es importante recordarte la escala del pH. Sabemos que va de 0 a 14, y el pH con valor de 7 es lo que nosotros conocemos como equilibrio. En algunas bibliografías incluso te dice, para conocer el equilibrio entre acidez y alcalinidad, también puedes considerar un pH de 7.4, que es ligeramente alcalino, pero que se encuentra dentro del rango, y es considerado como el valor ideal. En este caso, en sangre, nosotros tenemos que tener un pH de entre 7.35 y 7.45, que se considera ideal para cualquier tipo de morfología, ¿vale? Ya sea que estés gordito, delgado o alto, con que sea 7.35 o 7.45, estás dentro del rango. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de cambios de pH, donde se ven muy comúnmente, pues es en orina, en la cual yo puedo identificar a través del pH una enfermedad. En el caso de la orina, lo idóneo es que la orina esté en un pH de entre 4.5 y 8. Si te das cuenta, está en un estadio entre básico o alcalino y ácido, ¿no? Y entonces, ¿qué te dice? Dentro de esos valores es considerado como normal el pH de la orina, pero si estos valores tienen un cambio, es decir, de 4.5 baja a 4, por ejemplo, o aumenta de 8 a 8.5, por ejemplo, automáticamente ya estamos hablando de enfermedad. ¿Por qué? Porque se dice, lo adecuado es de 4.5 a 8, porque tomemos en cuenta que el paciente no consume líquidos, que el paciente a lo mejor consume mucho refresco, que el paciente a lo mejor solo toma jugos, ¿no? O que a lo mejor solo toma agua y no es un agua con sales adecuadas. Cuando hablamos de agua con sales adecuadas, recordemos que hay agua dura y agua blanda. En el caso, por ejemplo, de Europa, el agua se conoce como agua dura, no es consumible. Tienen que comprar cierta marca de agua para que puedan consumirla. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se tienen las aguas suaves o blandas, así conocidas, porque tienen poca cantidad de sales. Y entonces se dice que son aptas para el cuerpo, y por lo tanto, pues el pH puede variar de acuerdo también al lugar donde te encuentres, pero tiene que quedar dentro de estos rangos, dentro de 4 a 8, para que sea considerado como adecuado. Si pasa de esos rangos, es considerado como enfermedad, ¿vale? En una persona completamente sana, la orina tendría que estar en un valor de 6. Cuando hablamos de 4.58, posiblemente, repito, no consume mucha agua, posiblemente está entrando a un prediabético, posiblemente por ahí hipertenso, tiene algún grado de obesidad, pero si hablamos de una persona completamente sana, su pH tendría que estar en un valor de 6. ¿Vale? Si te das cuenta, es el neutro de entre 4.5 a 8. Puede variar, sí, dentro de esos rangos. Pasados de esos rangos ya estamos hablando de una enfermedad. Hay algunos valores ya establecidos. Por ejemplo, si hablamos de una sangre alcalina, debe de quedar en 0.9, glóbulos libres en 0.8, sangre sana en 0.7. Si hablamos ya de estructuras estudiadas a nivel microscópico y que querramos ver cómo se encuentra el tejido, pues pueden variar como tal sus valores de pH, ¿vale? Ahora, con base al pH, es importante referirte que este puede modificarse siempre y cuando también se cambie de actividades. ¿Por qué? Muchos de los pacientes que no tienen un consumo adecuado de líquidos, pues también se dice que tienen automáticamente nada de actividad física. Pues esto puede llevar también a que la acumulación de ácidos grasos, de proteínas, de ciertas enzimas, pues favorezca el pH, ¿vale? A que sea cambiante, ya sea acidez o hacia basicidad. Y una última, ¿qué pasa con un paciente que tiene un pH ácido? Si llegara a tener alguna herida, automáticamente se dice que con un pH ácido se da la incapacidad de activación de las cascadas de coagulación. Automáticamente esos pacientes, pues para nada que pueden cicatrizar. ¿Qué pasa con un paciente diabético? ¿Cómo es la orina de un paciente diabético? La orina de un paciente diabético es muy amarilla, ¿vale? Que incluso cuando tú ves el pH es completamente alcalino, ¿no?
En la sierra, por ejemplo, lo que se hace es que se junta un grupo, buscan estos como nidos de hormigas, y los abuelitos lo que hacen es que vierten su orina en esos nidos. Y dicen, si las hormigas salen rápido, quiere decir que la orina está muy dulce. Y entonces eso quiere decir que tengo diabetes. Esa es como la forma en la que ellos se llegan a diagnosticar. ¿No es correcta? Pues no, porque a lo mejor consumió refresco y utilizó esa muestra de orina y pues obviamente ya está mezclada con ciertas sustancias y eso no quiere decir que estés diabético. Pero sí pueden marcar un referente importante para patologías, ¿vale? Ahora, ya que tenemos el pH, mencionamos que es importante recordar que este también puede modificarse de acuerdo a la cantidad de líquidos que se tenga en el cuerpo humano, porque si yo consumo la cantidad suficiente de agua, puedo ayudarle al cuerpo a desechar sustancias que no quiere o a desechar sustancias que están en sobreexceso, como sería el caso de las sales, calcios, sodios, potasios, sustancias metabólicas de desecho de la célula. Si yo no consumo la cantidad suficiente de líquidos, pues posiblemente pueda modificar este pH, ¿no? Entonces, ¿qué es importante saber? Que los líquidos corporales van a mantener la homeostasis. Por lo tanto, para saber sobre los líquidos corporales, habíamos mencionado, es importante recordar la cantidad de líquidos en el cuerpo humano. Y mencionamos que va desde un 45 a un 60%, perdón, desde un 56 a un 60% del total del peso corporal humano, ¿no? Si hablamos nosotros de un paciente latinoamericano normo, en la población mexicana, ¿cuánto sería la cantidad de líquido que tienes? Si se dice que del 56 al 60% del total de tu peso va a ser igual al total de líquidos, ¿a cuánto corresponde? Hablando de un paciente latino normo, se dice que un paciente latino tendría que pesar 70 kilogramos, ¿no? Que es lo normal de peso. Para la estatura de los mexicanos, lo ideal es que pese 70 kilogramos, ¿vale? Si te dice que el 60% de esos 70 kilogramos es agua, ¿cuánto tendría que tener un paciente latinoamericano de líquido corporal humano? Adelante, Nayeli. 42 litros. 47 litros. 42 litros, que puede variar de 42 hasta 47, dependiendo de cuál utilizaste, 56 o 60. ¿Vale? De agua total en el cuerpo humano. Y te dice, ok, de esos 47 litros, tienes que dividirlos en espacio intracelular, espacio extracelular, espacio intersticial, ¿vale? Que recordemos, la principal diferencia es las características que conforman al líquido. En el caso del líquido extracelular, pues es plasma más líquido intersticial. Esto quiere decir que el líquido intersticial cuenta con cierta cantidad de iones, en este caso sodios, potasios, incluso proteínas, a diferencia del líquido intracelular que se dice que cuenta con mayor cantidad de sodios y potasios, ¿vale? Entonces, hablando en primera instancia de líquido extracelular, importante, ¿por qué se compone el líquido extracelular? Se compone por plasma y por líquido intersticial, ¿vale? Ahora, hemos hablado mucho de que existe un efecto que se conoce como efecto Gibbs-Donan, ¿ok? El efecto Gibbs-Donan lo que busca es mantener el equilibrio hidroeléctrico en la célula. Entonces, si mi líquido extracelular depende del plasma y del líquido intersticial, el líquido intracelular solo es líquido intracelular, se encuentra dentro de la célula, no hay más, ¿vale? Entonces, ¿dónde se daría el efecto Gibbs-Donan para que vayan reuniendo información? Con respecto al líquido extracelular, mencionamos, el líquido intersticial se encuentra fuera del árbol vascular y cubre como tal a las células, pero además de ello, pues este se va a ver mezclado también con cierta cantidad de proteínas, lo cual lo diferencia mucho del líquido intracelular. En el caso del plasma, pues mencionamos que es el plasma más los eritrocitos los que constituyen el volumen sanguíneo total. Sin embargo, se menciona que también el plasma contiene cierta cantidad de líquido, por lo cual tiene la capacidad de viajar a lo largo de las arterias, de las venas, y se puede transportar de dichas distancias, ¿no? Además de ello, pues bueno, mencionamos, una vez que sabemos esto, que quién compone el líquido extracelular, pues es importante saber cuál es la concentración de cada una de las sustancias a lo largo de la célula, porque mencionamos, la principal diferencia entre estos líquidos intra y extra son los componentes que lo conforman. Básicamente, si nos vamos a los componentes, pues son oxígeno, dióxido, sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, glucosa, desde luego la temperatura y si son ácidos o básicos. En el caso de
los valores que pueden llegar a generar características para estos dos compartimientos, pues principalmente van a ser los valores de sodio, de potasio, de calcio y de cloro. Recuerden que yo les había mencionado, tienen que verificar y realizar una tabla de cuáles son las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones. ¿Por qué? Porque eso va a determinar también si estamos hablando de un espacio ácido, de un espacio alcalino, y qué características puede proveer para mi célula dichas sustancias o dichos componentes. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, la tabla que les muestro, estos serían de concentraciones generales a lo largo de la célula. No estamos dividiendo todavía concentraciones intra y extracelulares, que son las que vamos a utilizar. Ahora, hablando de cómo se encuentran cada uno de estos espacios, nosotros mencionamos que el plasma básicamente va a estar dividido por la membrana capilar del líquido intersticial, pero ambas pueden compartir proteínas. ¿Cuál es la principal diferencia entre plasma e intersticial? Que el plasma tiene proteínas que son negativas y el intersticial tiene menor cantidad de proteínas, pero también tiene ciertos iones que son en su mayoría positivos, que son los iones sodio, los iones potasio y los iones cloro, que son negativos en este caso. Y además, a través de la membrana celular, pues yo ya me puedo sale que son las que le van a dar carácter. De que tengas el intracelular, tienes que saber que el sistema linfático, ok, ya nos escucha, ahí ya me escuchan, mande Estefany. Sí, pero era eso que no se estaba escuchando. Se cortó un poquitín. Y mencionaba, en el caso del intracelular y el extracelular se tiene que tomar en cuenta que el medio que mantiene el equilibrio entre estos dos es el sistema linfático. ¿Por qué? Porque el sistema linfático mantiene ese intercambio entre líquido intersticial y plasma para mantener un equilibrio hidroeléctrico, no así el líquido intracelular. Se encuentra en las células, se mantiene la cantidad de sales o iones necesarios y hasta ahí. Pero cuando hablamos de líquido extracelular es el que tiene que estar generando este intercambio y este juego con los iones y con las proteínas. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio hidroeléctrico a lo largo de la célula, ¿vale? Ahora, hemos hablado del agua, ¿no? Que el agua es la que se puede estar moviendo a lo largo de estos espacios, intracelulares, extracelulares, intersticial y plasma, desde luego. Pero, ¿qué características tiene el agua? Básicamente mencionamos que el agua es considerada como un solvente ideal para las reacciones fisiológicas. Si yo no tengo agua en la célula, esta no se activa o no tiene respuestas celulares. Esta, pues se sabe que puede interactuar a través de puentes de hidrógeno y además de ello, de ahí que es H2O, tiene características específicas como cuáles: tensión superficial elevada, capacidad calórica, constante y eléctrica. ¿Por qué es importante saber esto? Anteriormente yo les decía, es muy diferente aplicar corrientes o calor en un paciente deshidratado o alcoholizado, por ejemplo, a aplicarlos en un paciente normal, completamente sano. ¿Por qué? Porque mencionamos que las concentraciones de agua van a dar las características específicas al tejido. En este caso, ¿qué características proveen? Tensión superficial, capacidad calórica y constante dieléctrica alta. Si mi paciente no tiene la cantidad suficiente de líquido, automáticamente está deshidratado. Si está deshidratado, yo no puedo aplicar ningún agente físico porque automáticamente lo quemaría, ¿vale? Ahora, si yo aplico ese agente físico, tengo que saber qué cantidad voy a aplicar y por qué tiempo lo voy a aplicar. Ejemplo, si ustedes se colocan ultrasonido, por ejemplo, en la palma de la mano, que la palma de la mano tiene músculos muy delgados, que la palma de la mano no tiene buena concentración de líquido, automáticamente se queman. Y lo que le aparece rápidamente al paciente es una llaga en la cara dorsal de la mano. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad suficiente de líquido, no hay ese aislamiento adecuado, no hay ese grosor de tejido y por lo tanto pues puedes llegar a dañar. ¿Qué pasa con un paciente deshidratado? Tú le pones calor y automáticamente al momento te percibe de forma adecuada los estímulos y después te dice, ¿sabes qué? Me quema o ya le generaste una quemadura, ¿no? O lo que mencionábamos con los pacientes alcoholizados, que llegan a tu sesión y todavía llegan como
todavía con estos efectos del alcohol, y aparte pues no han consumido para nada líquidos. Tú le pones la compresa, le pones la corriente y te la puede tolerar por unos minutos, pero eso no quiere decir que sea lo adecuado. ¿Por qué? Porque como no hay capacidad calórica, como no hay constante dieléctrica, como no hay tensión de que no hay cantidad suficiente de agua, ese paciente se quema, ¿vale? Así como existen los procesos negativos, existen los positivos. Si mi paciente tiene una buena concentración de líquidos, yo puedo aplicar corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque gracias a que tiene constante dieléctrica, el agua en mi tejido es un conductor de la corriente eléctrica. Si yo no tengo agua en los tejidos, pues automáticamente cuando tú pongas corriente eléctrica, el paciente va a sentir muchísimo dolor. ¿Qué pasa con la capacidad calórica? Tú pones una compresa y normalmente buscas que la compresa sea grande cuando el tejido es más grueso. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de líquido y claro que puede generar mayor temperatura en la zona, siempre y cuando sea equitativo. El tipo de corriente, el tipo de calor que le apliques a la zona en la cual estás aplicando, ¿vale? Tensión superficial, el ultrasonido. El ultrasonido son ondas sonoras, sonido como tal, que tiene que pasar a través del tejido. Pero ese sonido va a calentar los tejidos siempre y cuando exista agua en el tejido. Si no hay agua, automáticamente el ultrasonido también puede llegar a quemar el paciente, ¿vale? Entonces, por eso se dice que el agua, al tener estas características, pues es muy importante conocerlas porque son características que influyen en el tipo de tratamiento que otorguemos a nuestro paciente, ¿vale? Ahora, en algún momento preguntaban, ¿es que el ultrasonido no hace nada? El ultrasonido mencionamos, son ondas sonoras, ¿no? Aquí está la piel de mi paciente, le colocas ultrasonido y son ondas sonoras que van viajando a través de la piel. Viajan a través de la piel y llegan al tejido donde se encuentra el líquido. A la hora que las ondas sonoras rebotan con el agua que tiene el tejido, en este caso el músculo, se dice que genera ondas de choque que quieren salir a la superficie y que andan rebotando de un lado a otro. Estas ondas que van a chocar constantemente van a generar energía y esa energía va a generar calor y ese calor va a generar una distensión de los tejidos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Como aumenta la temperatura, automáticamente todo lo que es colágeno y elastina, que forma parte del músculo, pues se relaja. Por eso se menciona que el ultrasonido es considerado como un elemento importante para relajar todo lo que es la musculatura, siempre y cuando el paciente no esté deshidratado, ¿vale? Hay una patología que se conoce como patología de Sjögren. El síndrome de Sjögren, tú ves al paciente y tiene resequedad en todas sus estructuras, la boca seca, los ojos secos, las uñas quebradizas. Por ejemplo, para miccionar el paciente tiene mucho ardor porque toda la zona vaginal o peniana está completamente resecada, ¿vale? Porque no hay suficiente cantidad de líquido en el cuerpo. Ese síndrome de Sjögren, por ejemplo, te dice que son pacientes candidatos a fisioterapia, pero cuando llegan a fisioterapia, pues el fisioterapeuta entra con el problema de qué le voy a poner. Si sabemos que el Sjögren hace referencia a que tiene resequedad en todos sus tejidos. Incluso se tiene que estar hidratando la pupila cada rato, tiene que tomar agua cada rato. ¿Qué haces con ese paciente con síndrome de Sjögren? Gracias a esta información, sabes que no le puedes aplicar ningún agente porque lo vas a quemar. Por muy poquito que sea el calor, por muy poquita que sea el láser, por muy poquito que sea la corriente, no le puedes aplicar nada porque el agua en su tejido no está presente. ¿Qué es lo que haces con un paciente Sjögren? Normalmente lo que hacemos es movilizaciones para relajar tejido, a lo mejor alguna liberación manual, pero nada más, ¿vale? De ahí la importancia, por ejemplo, de conocer estas características. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿O ya se perdieron? Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, es importante recordar que el volumen de agua corporal va a depender también de muchos factores, de la edad, del sexo y de la cantidad de tejido adiposo. En algún momento cuando te toque práctica clínica, una de las principales pruebas es que te mandan siempre a un paciente que tiene obesidad, normalmente grado 1 o grado 2, con dolor de espalda para acabarla. Esos pacientes que tienen obesidad y que obviamente van a tener dolor lumbar, tienen una cantidad de tejido adiposo excesiva. ¿Y qué crees? A esos pacientes normalmente te vas con la idea, si es dolor, le tengo que poner corriente eléctrica. ¿Pero qué crees?
En el momento que le comienzas a subir la corriente eléctrica, ese paciente grita como ninguno. ¿Por qué? Porque tiene exceso de tejido adiposo. No tiene líquido en esa zona paravertebral. Obviamente el paciente va a gritar porque no es un candidato a corriente eléctrica. Esa es la importancia de la fisiología, que gracias a que sabes ciertos conceptos, vas a determinar cuando tengas a tu paciente si le puedes poner corriente, si le puedes poner láser, si le puedes poner compresas. ¿Por qué? Porque a veces decimos, cuando hay dolor, hay que poner corriente eléctrica. Para todos, no, cada paciente es diferente. A algunos les sirve, a otros no. Habría que ver las características. Entonces, el agua va a depender mucho de la edad del paciente, y ustedes lo han visto, pacientes geriátricos se ven súper arrugaditos, parecen pasitas, la piel está toda seca, acartonada, ¿no? Porque ya no hay cantidad de líquido suficiente. Sexo, se dice que en las mujeres tenemos grandes caderas, y en las caderas tienes una reserva importante de ácidos grasos, bueno, de tejido graso. Y eso hace que, pues a veces, el peso sea más, pero no quiere decir que va a ser compensado con el agua. Por eso se menciona que las mujeres tienen que tener una mayor hidratación que los hombres. ¿Por qué? Porque debido a que tienen la parte de los senos, la parte de la cadera, que tiene mucha reserva de tejido adiposo, pues tienes que estar consumiendo agua de forma constante, ¿vale? Y normalmente las enfermedades renales pues recaen mucho en mujeres por esa causa, ¿no? Casi no consumen agua y creen que está compensado